Bienvenidos. Una vez más, Palabras de Vida con todos ustedes, trayéndoles un mensaje del Señor, un mensaje actual, pero que no es nuevo, que tiene historia. Se llama Rumores de Guerra. Vamos al tema y escuchemos al Señor. Vamos a hablar del marco histórico del discurso. Y nos vamos a centrar en el contexto del Monte de los Olivos. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en lo que sentimos cuando encendemos las noticias y vemos los titulares sobre nuevos conflictos en el mundo? Es casi inevitable que algo dentro de nosotros reaccione de inmediato al ver esas imágenes de tanques, explosiones o diplomáticos que no logran ponerse de acuerdo. Tal vez no lo decimos en voz alta para no asustar a nuestra familia, pero lo sentimos muy adentro. Es como una pequeña punzada en el pecho, una inquietud silenciosa que nos susurra al oído. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Estamos presenciando el comienzo del fin? Esa sensación de miedo no es extraña ni exclusiva de nuestro tiempo, aunque a veces creamos que somos los únicos que pasamos por esto. A lo largo de toda la historia, cada generación ha experimentado momentos en los que el mundo parecía tambalearse por completo. Guerras, tensiones entre países poderosos, crisis sociales, desastres que parecen no tener fin. Todo esto nos produce una sensación de fragilidad muy grande. Es como si el suelo bajo nuestros pies dejara de ser firme y camináramos sobre arena movediza. Y cuando eso ocurre, es totalmente natural que el corazón humano busque respuestas que le den un poco de paz. Pero quienes nos acercamos a las Escrituras, lo hacemos con una intención distinta a la de quien solo busca información en Internet. No abrimos la Biblia simplemente para satisfacer una curiosidad intelectual, ni para coleccionar datos religiosos que nos hagan sentir más sabios. Nos acercamos a la palabra porque necesitamos algo mucho más profundo que simples datos. En realidad necesitamos refugio. Necesitamos claridad para nuestras almas, que muchas veces se ven sacudidas por la inestabilidad del mundo en el que nos ha tocado vivir. Y aquí hay algo fundamental que debemos entender desde el principio. Algo que nos va a cambiar la forma de ver el noticiero esta misma noche. Cuando la Biblia habla de guerras, conflictos o inestabilidad social, no lo hace para alimentar el pánico. Dios no nos dio su palabra para que vivamos dominados por el miedo o para que estemos encerrados con llave por temor al futuro. Al contrario, las Escrituras buscan algo muy distinto en nosotros. Quieren que nuestra esperanza se apoye firmemente en el que tiene el control absoluto, pero de todas las cosas. A lo largo de los siglos, la humanidad siempre ha tratado de interpretar lo que solemos llamar los signos de los tiempos. Siempre que surge un nuevo conflicto o una crisis global que nos preocupa, aparecen muchas voces que intentan explicar lo que está pasando y hasta se animan a anticipar lo que vendrá. Nosotros tampoco somos inmunes a esta tendencia. Nos gusta tratar de entender el futuro. Pero cuando el mundo parece sacudirse, es natural que el temor quiera ocupar el centro de nuestra mente y también nos quite el sueño. Sin embargo, el Señor Jesús, en su infinita misericordia, no nos dejó sin orientación. Él sabía perfectamente que vendrían momentos de mucha incertidumbre para nosotros. Sabía que habría épocas en las que miraríamos el mundo con mucha preocupación y hasta con ganas de llorar por él. Y precisamente por eso nos dejó lo que podríamos llamar una especie de hoja de ruta espiritual. Me refiero a una guía diseñada para sostener nuestro corazón cuando sentimos que el mundo a nuestro alrededor se vuelve absolutamente inestable. Esta guía nos enseña algo profundamente consolador que necesitamos grabar en nuestra mente hoy mismo. Aunque el escenario internacional parezca desordenado, aunque las noticias hablen de conflictos, tensiones o catástrofes que parecen salirse hasta de control, nada de lo que ocurre escapa al conocimiento de nuestro Dios. La historia no avanza al azar. No es un barco sin timón a la deriva en el medio de un océano inmenso. Está siendo conducida la historia hacia un propósito redentor que culmina no en la destrucción final, sino en la restauración que Dios ha prometido para todos nosotros. Para comprender mejor esta enseñanza, tenemos que viajar en el tiempo hasta uno de los momentos más importantes de la vida de Jesús, el llamado Discurso del Monte de los Olivos. Imaginemos la escena por un instante para que cobre vida en nuestra mente. Estamos en Jerusalén.
hace casi 2000 años, aproximadamente entre los años 30 y 33 de nuestra era. El ambiente espiritual es muy intenso, se puede sentir en el aire. Nuestro Señor está en los últimos días de enfrentar la cruz. El momento más doloroso de su misión en la tierra está a punto de desarrollarse y Él lo sabe. Y sin embargo, en medio de esa presión que nosotros ni siquiera podemos imaginar, Jesús se detiene. Se sienta con sus discípulos, sus amigos más cercanos, y comienza a hablarles acerca del futuro. Les habla sobre el destino de Jerusalén, sobre los desafíos que enfrenta la iglesia y sobre los acontecimientos que marcarían el curso de la historia. Este momento revela el corazón pastoral de Cristo. Incluso cuando su propio sufrimiento personal estaba tan cerca, Él pensó en prepararnos a nosotros para que no nos perdiéramos en la confusión de los tiempos que habrían de venir. Es en este contexto donde encontramos unas palabras que 2000 años después siguen teniendo una importancia que nos deja asombrados. En Mateo 24, 6 al 8 leemos: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». La realidad de la Pax Romana es el punto que vamos a tocar ahora. A primera vista, estas palabras pueden parecer muy inquietantes y hasta darnos un poco de miedo. Jesús menciona de frente cosas horribles. Habla de guerras, conflictos entre naciones, enfermedades, falta de comida, terremotos, calamidades. Sin embargo, lo verdaderamente importante no es solo la lista de problemas que él menciona, sino la actitud que espera de nosotros frente a estos problemas. Jesús dice algo que es clave para nuestra paz hoy en día. Mirad que no os turbéis. ¿Qué significa realmente no turbarse cuando el mundo parece estar en llamas? Para entender el impacto de este mensaje, tenemos que saber qué estaba pasando en ese momento. Los discípulos vivían bajo lo que se conocía como la Pax Romana o Paz Romana. Era un periodo donde el Imperio Romano tenía el control militar absoluto de todo. Ellos mantenían una estabilidad impuesta por la fuerza de sus legiones y sus espadas. Para la gente de esa época, esa paz parecía eterna e inquebrantable. Entonces, cuando Jesús les dice que se iban a levantar unas naciones contra otras y que habría rumores de guerra por todos lados, estaba diciendo algo que sonaba imposible y también aterrador. Estaba rompiendo la falsa sensación de seguridad que les daba el gobierno de Roma. Les estaba advirtiendo que el sistema que ellos creían firme se iba a sacudir hasta los cimientos. Pero antes de que el miedo los atrapara, Jesús les da una orden clara: no dejen que su corazón se llene de angustia. En otras palabras, el Señor sabe que cuando escuchemos sobre estas cosas, nuestra reacción natural va a ser el temor. Por eso, antes incluso de describirnos los problemas, Él se enfoca en nuestro corazón. Nos advierte que no permitamos que el miedo domine nuestra vida ni nuestras decisiones. El miedo es un mal consejero y Jesús quiere que estemos totalmente libres de él. Hablemos del cumplimiento tipológico del año 70 después de Cristo. Fue una fecha muy importante. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si esto que dijo Jesús ya pasó o si está pasando ahora? La realidad es que estas palabras tuvieron un primer cumplimiento muy fuerte no mucho tiempo después de que Jesús las pronunciara. Entre los años 66 y 70 después de Cristo ocurrió una guerra terrible entre los judíos y los romanos. Esa guerra terminó con algo que para el pueblo de Dios era impensable: la destrucción total del templo de Jerusalén. Para los que vivieron ese momento, fue literalmente el fin de su mundo. Todo lo que les daba identidad y seguridad desapareció en medio del fuego y de los escombros. Sin embargo, Jesús ya les había avisado que eso iba a pasar y que, aunque fuera horrible, no era el fin absoluto de todas las cosas. Aquel evento fue como una sombra, un aviso de que el mundo en el que vivimos no es permanente y que nosotros necesitamos poner nuestra fe en algo mucho más sólido que las piedras de un edificio o el poder de un ejército. Esto nos lleva a una conclusión que necesitamos abrazar hoy. Mientras miramos lo que pasa en nosotros países, la crisis que vemos no son señales de que Dios se quedó dormido o de que ha perdido el control de la situación, no nos confundamos. Al contrario, son recordatorios de que este mundo, tal como lo conocemos, es pasajero.
Son llamados de atención para que recordemos que nuestra verdadera seguridad no está en la estabilidad de los países, sino en la promesa de aquel que camina con nosotros, incluso cuando hay rumores de guerra en el aire. Necesitamos aprender a ver más allá de las noticias. Cuando el mundo parece estar desordenado, necesitamos recordar que Dios sigue en su trono. La historia no es un caos, es un camino que Dios hoy mismo continúa trazando. Y aunque ese camino a veces pase por valles oscuros, sabemos que Él nos lleva de la mano hacia un destino de paz. Por eso el lema de nuestra clase de hoy es: la paz del cristiano no nace de la ausencia de conflictos en el mapa, sino de la presencia de Cristo en su corazón. La tienen al final del índice para recordarla cuando quieran. Hemos concluido el punto 1. Entremos ahora en la anatomía de la crisis. Vamos a hablar de la palabra griega polemoi y también de dolores de parto. Hay una diferencia entre guerras y rumores de guerras. Cuando nos metemos a fondo en lo que Jesús nos quiso decir, es necesario que miremos con cuidado las palabras que Él eligió. A veces, en nuestras traducciones al español, se pierden algunos detalles que son como tesoros escondidos. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de guerras, usa una palabra en griego que es polemoi. Esta palabra no se refiere a una pelea pequeña o a un conflicto que se arregla rápido. Polemoi describe conflictos armados que duran mucho tiempo, campañas militares organizadas y batallas que cambian hasta la forma de los países enteros. Por otro lado, cuando Jesús menciona los rumores de guerra, usa la expresión akoas polemon. Esto es muy interesante para nosotros hoy, porque se refiere específicamente al clima de tensión internacional que existe. Es ese miedo constante, ese ruido de fondo de que una invasión es inminente o que la paz se está rompiendo. Se refiere a la fragilidad de la diplomacia, donde un solo error o una mala palabra de un líder puede desatar un verdadero desastre. ¿No nos suena eso exactamente a lo que vivimos hoy con las redes sociales y los canales de noticias 24 horas pasándonos e inundándonos con información? Vivimos en una era de rumores que vuelan a una velocidad de un clic y que intentan robarnos la paz cada 5 minutos. A veces parece que el mundo está más lleno de rumores que de guerras reales. Y esos rumores tienen el poder de enfrentarnos el corazón y hasta de enfermarnos si no tenemos cuidado. Jesús sabía que este ruido de fondo nos iba a afectar y por eso nos dio las herramientas necesarias para enfrentarlo. Aquí nos encontramos con el mandato de no turbarnos. Ante este panorama de tanta agitación, el consejo de Jesús es vital para nuestra salud mental y espiritual. Él dijo literalmente: mirad que no os turbéis. Es una palabra griega muy fuerte. Troestai describe un estado de alarma profunda, como un grito de terror que nos hace perder la calma y la compostura. Es ese pánico que nos deja congelados y que nos hace olvidar quién es nuestro Padre Celestial. Jesús nos está diciendo algo muy claro. Sé que el mundo va a gritar de terror, pero nosotros no tenemos por qué sumarnos a ese grito. Podemos estar informados de lo que pasa, pero no tenemos que dejar que esa información nos quite la paz que Dios ya nos dio. Nuestra tranquilidad no tiene que depender de que todo esté bien afuera, sino que Dios esté bien dentro de nosotros. El estudioso Craig Keener, un hombre que ha dedicado su vida a estudiar estas palabras, nos ayuda a entenderlo mejor. Él explica que en el mundo antiguo, cada vez que había un terremoto o una guerra, la gente pensaba que el mundo se acababa en ese mismo instante. Pero Jesús viene a corregir esa idea que solo trae desesperación. Craig Keener señala textualmente que Jesús advierte a sus seguidores que no vean cada guerra o desastre como el fin inmediato. Tales acontecimientos caracterizan a este tiempo, pero no deben producir pánico entre los creyentes. ¿Nos damos cuenta de lo que nos está diciendo Keener? Las guerras y los problemas son parte de este mundo en el que vivimos. No son cosas lindas, pero son normales en un mundo que se ha alejado de nuestro Dios. Por eso, no tenemos que dejar que el miedo nos gane cada vez que aparece una noticia nueva, como si fuera algo que tomó a Dios por sorpresa. Dios no está asustado en su trono mirando las noticias. Él sabe exactamente lo que está pasando. En este punto llegamos a la teología de las contradicciones preliminares. Vamos a ver de qué se trata. Aquí es donde la enseñanza de Jesús se vuelve verdaderamente profunda y nos da una esperanza que nadie más puede ofrecer. Él introduce una idea muy especial. Escuchen esto, es un pasaje precioso. Jesús introduce la idea de los dolores. Para eso usa una palabra griega, odín.
que en ese tiempo se usaba específicamente para hablar de los dolores de parto. Esta comparación es genial porque nos cambia toda la manera de ver el sufrimiento del mundo. Pensemos un momento en lo que significa un parto. ¿Alguna vez hemos acompañado a alguien en este proceso? Lo hemos vivido de cerca. Yo tuve la oportunidad de verlo 3 veces con mi esposa y su fuerza sobrenatural. Sabemos que los dolores de parto son muy reales, son intensos y que duelen mucho. Pero esos dolores no anuncian que alguien se está muriendo, sino todo lo contrario, anuncian que una nueva vida está por nacer. Con esta imagen, Jesús nos invita a entender que el sufrimiento del mundo no es un caos sin sentido, gracias a Dios. No es que el mundo esté rompiendo simplemente para quedarse en la nada. Lo que está pasando es que el mundo está sufriendo un proceso necesario que precede al nacimiento glorioso. En aquel tiempo, la gente hablaba de los dolores del Mesías para referirse a ese periodo de angustia que debía pasar antes de que el reino de Dios se mostrara por completo. Al usar esta comparación, Jesús nos enseña una diferencia muy importante. Las guerras y las catástrofes no son el final destructivo, sino contracciones preliminares. ¿Cómo funcionan las contracciones? Al principio son espaciadas, duelen, pero se pueden manejar. Pero a medida que el bebé está más cerca de nacer, se vuelven más seguidas y más fuertes. Esto es exactamente lo que Jesús nos dice sobre la historia humana. Las crisis, las guerras y los terremotos son esas contracciones. El hecho de que las veamos aumentar en intensidad no debe hacernos pensar que el final es el vacío o la nada, sino que es el nacimiento del reino de Dios, que cada vez está más cerca. No estamos ante un mundo que agoniza para morir y desaparecer, sino ante una creación que gime porque quiere nacer de nuevo y ser perfecta como Dios la pensó y la creó al principio de los tiempos. Esta perspectiva nos cambia totalmente la cara cuando vemos las noticias. Cuando escuchamos de un nuevo conflicto, en lugar de hundirnos en el miedo que nos quita la paz, podemos decir con esperanza, este dolor es muy real y nos duele a todos, pero es una contracción que anuncia que mi rey viene pronto y que lo va a arreglar todo. No tenemos que ser expertos en política para entender esto. Solo tenemos que confiar en la palabra de Jesús. Él nos avisó que esto pasaría para que cuando lo viéramos, nuestra fe se hiciera más fuerte en lugar de debilitarse. Las contracciones duelen, es verdad, pero el bebé que viene es motivo de una alegría que hace que el dolor directamente se olvide. De la misma manera, la gloria que Dios tiene preparada para nosotros es tan grande que estos problemas de hoy parecerán pequeños cuando estemos con Él. Por eso, la próxima vez que sintamos que el miedo nos quiere atrapar por lo que pasa en el mundo, recordemos la imagen del parto. Dios está trabajando incluso en medio del dolor. Nada se le ha escapado de las manos. Él sigue siendo el dueño de la historia y su plan de amor para nosotros sigue firme, sin importar cuántos rumores de guerra escuchemos. Y vamos esta semana con esa seguridad. Que la gente a nuestro alrededor vea que nosotros tenemos una paz diferente. Una paz que no viene de que no haya problemas, sino de saber quién tiene el control de todo. Somos embajadores de un reino que no se puede sacudir y nuestra misión es llevar esa tranquilidad a todos los que estén asustados. Por eso repetimos, la paz del cristiano no nace de la ausencia de conflictos en el mapa, sino de la presencia de Cristo en su propio corazón. Avancemos al punto 3. Hablemos de las lecciones de la historia y veamos el modelo de Cristo. ¿Alguna vez nos hemos preguntado, con una angustia real en el corazón, si la humanidad ha estado alguna vez tan cerca del final como lo estamos nosotros ahora? Es una pregunta que nos asalta cuando vemos la velocidad de la información, el poder de las armas modernas y lo rápido que cambian las cosas. Miramos la tecnología y sentimos que estamos en un punto del que ya no se puede volver. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás y vemos la historia de los cristianos a lo largo de los siglos, nos damos cuenta de algo muy importante. Cada generación de nuestra familia espiritual ha tenido sus propios momentos de crisis absoluta. Imaginemos por un momento lo que sentían nuestros hermanos allá por el siglo V. Tratemos de ponernos en sus zapatos. El Imperio Romano, que era lo único que ellos conocían y que parecía que iba a durar para siempre, estaba cayendo a pedazos. Grupos de invasores que ellos llamaban bárbaros estaban entrando por todos lados, destruyendo ciudades y quemando iglesias que habían estado seguras por cientos de años. Personas muy sabias y respetadas de ese tiempo, como San Jerónimo, sintieron con total seguridad que el mundo se acababa en ese mismo instante.
Él escribía con un dolor inmenso porque veía cómo su civilización, su cultura y su seguridad se hacían cenizas frente a sus ojos. Para ellos, este era el fin. Siglos más tarde, allá por el año 1300, las cosas se pusieron todavía más oscuras. Apareció una enfermedad terrible, conocida como la peste negra. Al mismo tiempo, se desató una guerra que duró más de 100 años. La muerte estaba en cada esquina, en cada familia y en cada pueblo. La mitad de la población mundial murió en poco tiempo. ¿Cómo no iban a pensar que el juicio final había empezado? Para cualquier persona de esa época, los argumentos para creer que todo se terminaba realmente eran muy sólidos. Lo mismo pasó durante las dos guerras mundiales del siglo pasado. El horror que se vivió en todo el planeta, los campos de concentración donde se hicieron cosas innombrables, y la aparición de las bombas nucleares despertaron un miedo que nunca se había sentido antes. Muchos cristianos de 1945 estaban convencidos de que la historia humana se cerraba en ese mismo momento. Sentían que el hombre ya tenía el poder de destruirse a sí mismo y que Dios no permitiría que esto siguiera adelante. Veamos la advertencia contra el cálculo de fechas. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto hoy? Aprendemos que el tiempo que vivimos, desde que Jesús se fue hasta que regrese, está marcado por estos ciclos de angustia. No son hechos aislados que pasan una sola vez por error, sino que son como la atmósfera constante en la que nos toca vivir y esperar. Son recordatorios de que este no es nuestro hogar definitivo. Esto nos tiene que servir como una advertencia muy seria contra una tentación en la que solemos caer. La de querer usar la última noticia de la televisión como si fuera un reloj exacto para ponerle fecha al regreso de Jesús. Siempre que sale un titular nuevo, hay voces que dicen, ahora sí, esto es lo que dice la Biblia. Pero cuando tratamos de ponerle día y hora al regreso de nuestro Rey, basándonos en lo que leemos en el diario, estamos ignorando lo que el mismo Señor Jesús enseñó. Él nos pidió que estuviéramos preparados y atentos, pero que no viviéramos sacando cuentas matemáticas o tratando de adivinar el futuro como si fuera un juego de azar. El estudioso John MacArthur, en su comentario sobre el libro de Mateo, nos da un consejo que necesitamos escuchar con mucha atención hoy. Él dice que las guerras y los rumores de guerras no son señales del fin de la era, son la norma para esta era. Como los falsos cristos, siempre han existido y siempre existirán, y la gente no debe dejarse engañar creyendo que el fin es inminente solo porque estalle una guerra en particular. ¿Notamos lo que nos está diciendo este maestro? Las guerras son lo normal en un mundo que le dio la espalda a Dios. No son cosas extrañas que no deberían pasar, sino la consecuencia de cómo estamos viviendo hoy mismo. Por eso, no tenemos que dejar que el miedo nos maneje cada vez que surge una pelea nueva entre países, pensando que a Dios se le escapó la situación de las manos. Dios sabe exactamente lo que pasa y sigue teniendo el control. Y aquí encontramos entonces a Jesús como nuestra ancla en la tormenta. Él no solo nos dio un discurso sobre el futuro, sino que nos mostró con su propia vida cómo debemos reaccionar nosotros. Jesús vivió en un tiempo de muchísima violencia, de soldados romanos por todos lados, de injusticias y de gente que quería armar revoluciones. ¿Cómo reaccionó él? Jesús nunca se dejó llevar por el pánico político de su época. Él sabía que su misión era mucho más importante que los problemas de los gobernantes en este mundo. Pensemos en Jesús en el momento de su juicio. Tenía a todo el mundo en contra. Las acusaciones volaban de un lado al otro y la violencia estaba a punto de estallar sobre él mismo. Y sin embargo, Jesús mantuvo una calma y una paz que dejaba mudos a los que lo querían matar. Esa es exactamente la paz que Él nos ofrece a nosotros hoy. No es una paz que viene porque cerramos los ojos y hacemos de cuenta que no pasa nada malo en el mundo. Es una paz que nace de estar seguros de quién es el que manda de verdad al final de la historia. Necesitamos recordar que el mismo Jesús, que nos avisó que habría estas guerras, es el que nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Él no se queda mirando desde lejos, como si viera un video en el celular de algo que pasa en algún otro lado. Él es el príncipe de paz que camina con nosotros en medio de los problemas. Cuando sentimos que las noticias nos ahogan y que el miedo nos gana, su mano sigue extendida para que nos tomemos de ella fuertemente. Nuestra tarea no es ser analistas políticos ni tratar de descifrar qué va a hacer cada presidente del mundo. Nuestra tarea es reflejar la tranquilidad que Cristo nos da. Si la gente que no conoce a Dios nos ve a nosotros igual de asustados y desesperados que ellos, ¿qué clase de esperanza les estamos mostrando?
Necesitamos mostrar que nuestra ancla está puesta en otro lugar, en una roca que nada en este mundo podrá mover. Como vimos antes, con la imagen de los dolores de parto, las dificultades van a seguir y quizás se pongan más fuertes. Es verdad. Pero nosotros no tenemos que mirar solo el dolor, sino la alegría de lo que viene después. La historia nos enseña que Dios siempre ha cuidado a su pueblo en las peores crisis. Dios sigue dándonos tiempo, porque Él quiere que más personas lo conozcan, que encuentren su paz y que lleguen a su reino. Una vez más les recuerdo, la paz del cristiano no nace de la ausencia de conflictos en el mapa, sino de la presencia de Cristo en su corazón. Llegamos al último punto de nuestra enseñanza de hoy. Hablemos de nuestra perseveración y llamado a la sobriedad. Hay perspectivas sobre la tribulación que vamos a ver, como el dispensacionalismo y también la reforma. Una de las cosas que más nos preocupa a todos, seamos pastores o no, es ¿cómo nos va a cuidar Dios si las cosas se ponen realmente feas? Es una preocupación muy humana y totalmente válida. Sentimos miedo cuando vemos que la violencia crece y que la seguridad que creíamos tener desaparece. Dentro de nuestra familia de fe, los estudiosos han pensado mucho sobre cómo Dios cuida de su iglesia en esos tiempos de gran angustia. Hay dos maneras principales de ver esto, y aunque son distintas, las dos nos aseguran que Dios es fiel. Por un lado, hay hermanos que creen que Dios sacará a sus hijos del mundo antes de que el sufrimiento sea demasiado fuerte. Esto se llama dispensacionalismo o pretribulacionismo. Esto es lo que muchos conocen como el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Estos hermanos se basan en promesas hermosas, como la que encontramos en 1 de Tesalonicenses 5:9, cuando la palabra dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde esta forma de ver las cosas, nosotros no pasaremos por esos castigos finales que Dios enviará sobre la maldad del mundo. Pero por otro lado, hay otros hermanos que piensan que la iglesia pasará por esos tiempos de conflicto, pero que Dios nos dará una protección espiritual absoluta. Esto se llama o se conoce como la reforma o post-tribulacionismo. Ellos dicen que aunque suframos las consecuencias de guerras o las persecuciones del mundo, algo que los cristianos siempre han pasado, Dios nos protegerá de su ira. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Ellos miran mucho la oración de Jesús en Juan 17:15, cuando dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En este caso, el cuidado de Dios no significa que no vayamos a tener problemas o dolores físicos, sino que Él nos dará una fuerza espiritual y una gracia tan grande que nada podrá hacernos caer. ¿Cómo distinguimos la persecución de la ira divina? ¿Saben qué es lo que más nos tiene que quedar claro hoy a todos nosotros? Que sin importar cuál de estas ideas sea la correcta, la fidelidad de Dios es algo que no cambia. Dios no siempre nos saca de la tormenta de inmediato, pero siempre se compromete a estar con nosotros dentro de ella. Él es nuestra ancla. Necesitamos entender bien la diferencia entre los problemas que el mundo nos causa, como persecución, y el juicio que viene de Dios. Como hijos de Dios, nunca entraremos bajo su ira. Esto nos tiene que dar una tranquilidad inmensa. Podemos pasar por momentos de inestabilidad, pero sabemos que la historia no está loca ni va sin rumbo. La historia está en las manos de nuestro Padre que nos ama entrañablemente. ¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión es de ser faros de esperanza. Esto nos tiene que llevar a vivir de una manera muy práctica durante esta misma semana. Pongámoslos en marcha ya. ¿Qué significa vivir con calma cuando todos los demás están perdiendo la cabeza por las noticias? Primero, tenemos que dejar de usar el lenguaje del miedo. Cuando estemos charlando con un vecino, con la familia o con alguien en el trabajo y salga el tema de la guerra, no alimentemos el pánico. No seamos de esos que solo cuentan cosas terribles. Podemos decir con sencillez, por ejemplo, es verdad, la situación está muy difícil, pero yo confío en que Dios sigue teniendo el control de todo. Tenemos que ser específicos en cómo ayudamos a los demás. En nuestras relaciones personales, si tendemos a ese amigo o ese familiar que vive pegado a las noticias y no puede ni dormir por el miedo, nuestra misión es llevarle paz. No hace falta que le demos una clase de teología, simplemente digámosle, te entiendo, yo también sentiría mucho miedo si no supiera que mi vida está en las manos de Dios. ¿Quieres que oremos un momento por tu paz? Esas palabras sencillas pueden cambiarle verdaderamente el día a una persona. Y en nuestro trabajo, cuando escuchas a tus compañeros quejarse o asustarse por la economía o por los conflictos internacionales,
No te sumes al caos. Sigue haciendo tu trabajo con alegría y con excelencia porque lo haces para el Señor. Que la gente note que tú tienes una tranquilidad que no es normal. Y cuando te pregunten por qué estás tan tranquilo, ahí tienes la puerta abierta para contarles quién es el que verdaderamente te cuida. Y en nuestra propia familia, protejamos a los más chicos y a los jóvenes. Ellos también ven los videos en internet y escuchan las conversaciones que los pueden asustar. Necesitamos sentarnos con ellos y decirles con mucho amor, por ejemplo, hijo, el mundo puede parecer un lío ahora mismo, pero en esta casa confiamos en que Jesús es el Rey. Él nos ama y Él nos va a cuidar pase lo que pase. Este mensaje de seguridad es el mejor regalo que le podemos dar frente a la realidad que nos grita todo lo contrario. Para ir terminando, recordemos que la presencia de guerras y peleas no es una señal para que salgamos corriendo asustados, sino un recordatorio de que necesitamos a Dios. Son estas contracciones que nos dicen que algo nuevo y maravilloso se está acercando. No nos dejemos ganar por el pánico de la televisión o del celular. Seamos personas que transmiten esperanza. Nuestra misión es ser como luces en medio de la oscuridad. Mientras otros pierden la compostura y la paz, nosotros nos mantenemos firmes en lo que Dios nos prometió. Nuestra seguridad no depende de lo que firme un gobernante o de si hay paz entre dos naciones, sino de que Jesús ya venció a este mundo. Aprendamos a estar atentos, a orar por los que sufren y a trabajar por lo que es bueno, confiando en que Dios está en nosotros siempre. No estamos solos en esto. Concluyo con un recordatorio y una oración. Señor, te damos gracias, porque aunque veamos que el mundo se sacude, tú eres nuestra roca firme. Ayúdanos a no tener miedo de las noticias y a confiar totalmente en ti. Danos tu paz para vivir y que esa paz la sientan todos los que nos crucen en el diario vivir. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado solos. Amén. Les recuerdo, la paz del cristiano no nace de la ausencia de conflictos en el mapa, sino de la presencia de Cristo en tu corazón. Espero que hayas disfrutado esta conversación con el Señor, la charla íntima donde Él nos revela cómo espera que nosotros reaccionemos frente a las verdades y a las realidades que el mundo nos muestra. La guerra, los rumores de guerra, las pestes, las inundaciones, los terremotos, las desgracias, los dolores, ya estaban anunciados por el Señor Jesús desde hace más de 2000 años. No deberían sorprendernos. Es lo normal, como decía el Señor en la enseñanza, porque es la única forma en la que el mundo se da cuenta que se alejó verdaderamente de Dios y perdió el rumbo. Pero gracias a Él estamos en el camino de su salvación. Él pagó el precio por nosotros y nos está rescatando de todo esto que verdaderamente no tendría salida si Él no hubiese venido por nosotros. Que le damos gracias, te agradecemos a ti por estar compartiendo este rato con nosotros. Te recordamos que en palabrasdevida.com este video, otras enseñanzas, muchas reflexiones y testimonios te están esperando. Seguramente encontrarás lo que tu corazón necesite, guiado por el Espíritu Santo. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga. Se oyen guerras, tiembla la nación, es el principio, no la conclusión. Vienen pestes, hambruna y dolor, pero firmes andamos con fe y valor. Perseverancia, esa es la clave, Cristo nos guarda, Él es quien sabe. No nos puso Dios para la ira, su salvación es la que inspira. Perseverancia.